Radio Morata. Servicios informativos. Y ahora vamos a continuar con la sección de Isabel Carrera. Sugerencias de nuestros oyentes. ¿Qué tal, Isabel? Pues por aquí andamos, como todos los domingos. ¿Cuál es el tema de hoy? Pues mira, ha empezado la declaración de la renta el día 8 de abril y terminará el 30 de junio. Y si hemos vendido o alquilado algún inmueble, es importante. Y hablemos de que si vendemos la vivienda habitual, ¿qué exención tenemos? Bueno, la exención se aplica si usamos esa cantidad ganada, la diferencia entre lo que lo vendimos y lo compramos, para comprar o invertir en otra vivienda que también tiene que ser habitual. Tiene algunos requisitos para que Hacienda le aplique esa exención, que puede ser de muy importante cantidad. ¿Y eso tiene un plazo, la exención? Sí, vamos a ver cuáles son los requisitos, ¿vale? Vale. La vivienda transmitida debe de haber sido la residencia habitual durante 3 años como mínimo. Y la de la reinversión debe de hacerse en un plazo máximo de 2 años, que puede ser anteriores o posteriores a la venta. O sea, podemos haber comprado una vivienda que nos vaya a servir de habitual antes de haber vendido la otra. Sí, sí. Pero en esos 3 años para atrás, que sea la vivienda habitual, y 2 años para adelante de haberla vendido, tenemos que aplicar las exenciones. Ya. Y si no se hace así en ese plazo, ¿qué ocurre? Que no se tiene la exención. ¿Es eso? Claro, si no se hace en ese plazo, se pierde. Pero también tampoco es automática. O sea, nosotros tenemos que demostrar a Hacienda la exención, hay que indicarla, decirla que quieres aplicarla en la declaración expresamente y aportar los documentos que la justifican. Puede ser que puede ser la exención de todo el dinero o de parte del dinero, porque reinviertas parcialmente. Por ejemplo, imaginemos que hemos heredado una casa y lo que hacemos es trasladarnos a la casa que hemos heredado, pero reinvertimos todo el capital de la casa que hemos vendido en esa casa nueva. Entonces también ahí, pero tenemos que demostrárselo a Hacienda. Pues pon un ejemplo, por favor. Bueno, vamos a ver. En un caso real, un matrimonio casado bajo el régimen de gananciales absoluto de bienes. Son copropietarios de su vivienda habitual al 50%. Con motivo del divorcio, extinguen el condominio sobre la vivienda y se adjudica al señor el pleno dominio y paga a la señora lo que le corresponde, la mitad del precio de la vivienda. La señora no ha vendido, ha cesado en el condominio, pero lo que le han dado lo puede invertir en su próxima vivienda habitual, a pesar de que la ganancia no es una ganancia por venta, sino por extinción. Siempre que la vivienda haya tenido la consideración de habitual para la señora en el momento de extinción del condominio, en cualquier día de esos 2 años que le dan para el otorgamiento, resulta aplicable la exención por reinversión en vivienda habitual. Isabel, un caso que me preocupa: las rentas que no te paga el inquilino, ¿son ingresos en la declaración de la renta? ¿Cómo se pone eso? Pues podría ser el caso de que los propietarios de vivienda que tengan obligación de tributar por ingresos de alquileres no cobrados, incluso en un contexto de ocupación ilegal, el criterio de la normativa de agencia tributaria en determinados supuestos no se basa en lo realmente cobrado, sino en lo que resulta exigible según el contrato. Esto implica entonces que si existe un contrato de arrendamiento en vigor, las rentas podrían tener que declararse aunque no se hayan percibido. Esa es la norma general, pero la legislación contempla excepciones. Por ejemplo, si se acredita que son saldos dudosos de cobro, lo que requiere justificar la situación mediante reclamaciones en forma administrativa, judiciales o de
o del transcurso de determinados plazos. ¿Y Hacienda te puede imputar rentas inmobiliarias en caso de que no puedas demostrar el impago de las rentas del inmueble? Sí, tienes que demostrarle a la agencia tributaria que no has cobrado, que no has tenido a tu disposición el inmueble, ya por denuncia, por procedimiento judicial o porque sí, porque si no le imputará la renta al propietario, al igual que pasa con las facturas que no te pagadas. Ya. Bueno, y cambiamos un poco de tema. Tengo una duda. ¿Cuándo se hace la revisión de los alquileres? La revisión siempre es a plazo cumplido. Será exigible desde el mismo mes. Por ejemplo, si el año cumple en febrero y la revisión era por un año, será en febrero del año siguiente. No en enero, ni a finales de enero, ni en marzo, sino a finales. A finales. Pero la subida oficial del índice de la vida en ese periodo se publica un mes después. Claro. El índice de la vida nos lo publica Estadística 30 días después. La subida hasta febrero nos la va a publicar en marzo. Entonces, ¿cómo se hace? En la práctica, el arrendador comunica que va a efectuar esa subida, pero que esa subida se publica al mes posterior y entonces se le comunica al inquilino que se va a hacer la revisión. Pero como la cantidad a pagar todavía no la sabemos, que la vamos a saber después, entonces se le exigirá lo correspondiente al mes corriente y sin actualizar, haciendo la salvedad que cuando se sepa y queda pendiente la actualización, se le pasará un recibo complementario. Sí. ¿Y qué más? Y nada más de esto, ¿no? Yo nada más por eso. Sí, dime. Porque han sido 2 temas, ha sido uno, pero bueno, un poquito. Casi 3. Sí. La declaración de la renta es muy importante, por favor, asesórense, no se fíen de los borradores que manda Hacienda, que vienen muchos con muchos errores. Asesórense, y más si ya han tenido una herencia, una venta, una compra de un inmueble. Eso es muy importante. Sí, sobre todo que sea asesorada por si ha habido donaciones, también, de tal manera que se recoja bien para no tener que pagar a Hacienda lo que no le corresponde. Efectivamente, porque aún así, siendo una declaración de la renta normal, siempre hay algún problemilla o algún error o algo. Es que el borrador que nos mandan es un borrador para que lo repasemos. Si han cometido algún error, que normalmente tienen bastante, pues y nos vale, pues, pero cuando hay otras situaciones, pues hay que mirarlas despacio y sobre todo asesorarse en personas de confianza que personas profesionales que lo comprendan, que lo entiendan, porque es complicado realmente. Es muy complicado porque todos los años salen normas nuevas. Claro. Que van formándose.